Vamos a leer verso 21 al verso 23 y vamos a estudiar juntos este pasaje. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Leo Morris, un comentarista, dice de este pasaje que posiblemente sea el párrafo más importante que jamás se haya escrito. Otro comentarista dice que es el centro y el corazón de toda la sección principal de la carta. Martín Lutero decía de esta porción que leímos que es el mismísimo corazón de la carta y de la Biblia, o para que tengan una idea o tengamos una idea del pasaje. Entender esta porción es comprender el Evangelio. Si entendemos lo que acá dice, entendemos el Evangelio, ¿no? Obviamente que con solo entender nadie es salvo, pero entender esto nos ayuda a comprender el Evangelio. En pocos versículos el apóstol Pablo explica el Evangelio de Jesucristo. Pero para llegar o antes de llegar a capítulo 3, verso 21, en adelante Pablo ya escribió capítulo 1, capítulo 2 y parte del capítulo 3. Y en esa sección Pablo, como ustedes ya saben y en algún momento lo hemos enseñado, pintó un cuadro negro de la condición humana, mostrando la incapacidad, mostrando la depravación, aunque no aparece la palabra, pero como dicen los teólogos, depravación total del ser humano, que es incapaz de justificarse delante de Dios. Como hemos escuchado alguna vez esa ilustración, como un joyero que pone, para que realmente el diamante que quiere vender, pone primero un paño negro para luego poner ese diamante y que tenga más impacto y que brille y que se vea como realmente es. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, primero pinta un cuadro negro de lo que es la condición humana y entonces pone el diamante, el Evangelio, con sus diferentes facetas, para que realmente nos impacte, y para que podamos vivir conforme a ese Evangelio. El Evangelio no es valorado si antes el hombre no entiende su condición, ¿sí? Un hombre no va a valorar una cirugía si no entiende que tiene un tumor. Cuando entiende que tiene el tumor va a querer la cirugía. O sea, las personas deben saber cuál es el problema. Y Pablo entiende eso y en los primeros capítulos les muestra el gran problema a las personas, a los seres humanos. ¿Cuál es el mayor problema del hombre? ¿Cuál es el mayor problema? Y la respuesta es obviamente la culpabilidad que nosotros tenemos por ser pecadores y obviamente que un día nos vamos a encontrar ante un Dios santo y si somos culpables sabemos cuál va a ser el veredicto. En Apocalipsis capítulo 21, verso 27, dice así: jamás entrará en ella, hablando en la presencia de Dios, jamás entrará en ella nada inmundo. No va a entrar nada inmundo. Martín Lutero vivía atormentado ante esta realidad de que él entendía su condición y que Dios era justo y vivía atormentado. Él pensaba que tenía que ganarse el cielo, intentaba ganárselo, pero entendía que nunca llegaba al estándar, que siempre estaba en falta. Él necesitaba entender, que después lo comprende, al Evangelio. Cuando uno comprende el mayor problema, que es justamente el que dijimos, la culpabilidad del hombre, y que un día seremos juzgados delante de Dios, todos los otros problemas que podamos tener no dejan de ser problemas, pero se empequeñecen.
a la luz del gran problema. Es como ir al médico por un dolor de cabeza, ¿no? Mareos, voy al médico, tengo la posibilidad de ir tal día, tengo un turno, voy para ver si me sacan esto que me molesta, pero no le doy mucha importancia, pero luego entiendo que eso se produce por un tumor que tengo y entonces ya cambió la situación. Ya el dolor de cabeza no me preocupa tanto, tal vez sigue siendo un problema, pero ahora hay un problema mayor al cual prestarle atención. Bueno, ¿cómo solucionarlo a este gran problema que el hombre tiene, ¿no? Que muchas veces no saben, y si nosotros somos salvos, hemos entendido ese gran problema y hemos venido para encontrar la solución como la Biblia nos enseña en el Evangelio. Pero, ¿cómo solucionar ese gran problema? Cuando usted entiende que es un pecador y que Dios es santo, muy limpio de ojos para ver el mal. Cuando un pecador entiende, Dios es santo, yo pecador, y estoy entendiendo esas verdades, pero bueno, ¿cuál es la solución? Cuando usted entiende que es injusto y que Dios demanda justicia. Cuando usted entiende que su mejor justicia es injusticia. Porque la Biblia dice que toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. Un trapo asqueroso que no me permite llegar al cielo porque la justicia no está en mí. Yo no puedo hacer nada para ganarme el cielo. Y usted escucha que Dios es justo y la verdad que lo es y la Biblia lo declara. En Génesis 18:25 dice, el juez de toda la tierra no hará justicia. Una pregunta retórica. El juez de toda la tierra no hará justicia, y sí que va a hacer justicia. Él es justo y nosotros culpables. Él va a hacer justicia. Él no va a hacer la vista gorda a los culpables. Si nosotros pensamos qué es lo que hace un juez, qué es lo que hace un juez justo, si es juez tiene que ser justo, pero hablando en términos acá en la tierra, pensamos qué hace un juez. Un juez tiene que condenar a culpables y absolver a inocentes, ¿no? Eso es lo que hace un juez. Y la Biblia también dice eso. Por ejemplo, en Proverbios 17:15 dice que es abominación al Señor el que justifica al impío. Si hay alguien que justifica al impío, eso es abominación al Señor. No está de acuerdo. Y en este mismo libro, en Romanos 4:5, dice que Dios, que es juez justo, justifica al impío. Y entonces ahí empieza un dilema. Dios es justo, nosotros culpables, pero dice que el juez justo puede justificar a culpables. ¿Cómo puede ser eso? La pregunta que surge es, ¿cómo un Dios justo puede proveer justicia al culpable y conservarse justo? ¿Cómo puede ser? Imagínense que estamos en un lugar donde alguien ha cometido un delito contra un familiar nuestro, un delito grave, terrible, y estamos esperando nosotros su condena, estamos indignados porque eso es justo. Pero el juez viene y dice al culpable, te perdono, te dejo en libertad, sos absuelto, no pasa nada. Seguramente a nosotros nos daría mucha impotencia, porque eso es injusto y diríamos, ese juez es un corrupto. Pero Dios es un juez justo. Dice que justifica impíos. ¿Y cómo conserva Él su carácter justo? Hace un tiempo, ya hace años, un par de años, armamos un grupo con mis hermanos y hermanos de sangre, y esta pregunta la hice en el grupo, porque quería que razonen y que comiencen a entender, porque creo que si entendemos esto comenzamos a entender el Evangelio. Les pregunté cómo un Dios justo puede proveer justicia al culpable y conservarse justo. Otra vez, entender esta porción nos va a ayudar a comprender el Evangelio, lo que ya lo comprendemos, nos va a ayudar a profundizar. Y el punto es no solamente tener más conocimiento intelectual, sino que nos movilice a vivir para aquel que justifica a impíos como nosotros. Entonces, lo que vamos a ver es que el Dios justo provee justicia a los injustos y lo hace conservándose justo. El Dios justo provee justicia a los injustos y lo hace conservándose justo. Y vamos a ver algunas características de la justicia que Dios provee. Eso es lo que vamos a ver, algunas características de la justicia que Dios provee
Y bueno, como siempre decimos, características o lo que veamos debe motivarnos a nosotros a vivir agradecido por eso que Dios nos provee y a vivir con pasión por Él. En primer lugar, ahí en el verso 21 vamos a ver que la justicia divina que Dios provee es aparte de la ley. La justicia divina que Dios provee es aparte de la ley. Noten ahí, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Comienza el versículo 21 con un contraste o con una palabra que sabemos contrasta, pero está contrastando lo que va a decir con lo que ya dijo. En este caso, lo que ya dijo, todo lo que está en capítulo 1 del verso 18 hasta el capítulo 3, verso 20, y como dijimos al inicio, Pablo pinta un cuadro negro mostrando la depravación y la incapacidad total del hombre para agradar a Dios. Y entonces hace un contraste con la provisión de Dios a esa clase de personas que están en bancarrota espiritual, que no pueden hacer nada por sí mismos. Y lo contrasta con la provisión de Dios para esas personas. O sea, la primera tarea de Pablo fue mostrar cómo todo el mundo está bajo juicio. Eso es lo que hizo al inicio. Y entonces ahora va a mostrarlo cómo Dios llega a nosotros con su justicia. Ahí en el capítulo 3, en el verso 9, Pablo dice, ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos anunciado que tanto judíos como griegos, y eso engloba a toda la humanidad, están todos bajo pecado, todos. Pablo está llegando a la conclusión de decir, están todos, ya demostré, tanto judíos que tuvieron el privilegio de tener la ley de Moisés, los gentiles, todos son culpables delante de Dios. Nadie se justifica por sí mismo delante de Dios. Recuerdo, mientras estudiaba este pasaje hace años, cuando era más joven, fuimos a pescar con amigos y chicos más grandes que nosotros, y recuerdo que para volver, primero fuimos en remis a tal lugar, en medio del campo, y para volver salimos a la madrugada y caminar por la noche teníamos que caminar varios kilómetros en la noche hasta llegar a la estación de un tren para volver a casa. Y era oscuridad tremenda, íbamos y era oscuridad tremenda, todo oscuridad, y caminábamos y era todo negro y parecía que nunca se iba a acabar eso, hasta que de repente por allá se comienza a ver la luz de la estación y llegamos a la luz de la estación. Es un poco eso lo que hace Pablo. La ilustración sirve un poco nada más porque en este caso caminamos hacia la luz. En el caso del Evangelio, la luz viene hacia nosotros que estamos en oscuridad. Pablo, como les dije, muestra que estamos en oscuridad tremenda, sin escapatoria, sin posibilidad, pero la luz del Evangelio de Jesucristo, la luz de Dios, es la solución y es la esperanza. Y Pablo dice, pero ahora, después de contrastar con lo que venimos explicando, ahora la gran noticia es esta. Dios provee justicia al injusto y comienza a dar características de esa justicia que Dios provee. Esa justicia que Dios provee es aparte de la ley. No viene con la ley, es aparte de la ley. O sea, la justicia de Dios, dice, ha sido manifestada. Esta palabra de manifestada ya lo usó en Romanos 1:17, donde dice el Evangelio, donde dice la justicia de Dios se revela en el Evangelio por fe y para fe. O sea, la justicia de Dios se revela en el Evangelio de Jesucristo. Entonces, aparte de la ley. Noten cómo termina ahí el capítulo 3, el verso 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. No hay posibilidad de que por las obras de la ley alguien sea justificado. No hay posibilidad de que alguien comience a cumplir la ley y diga, voy camino al cielo. No, la justificación que Dios da es aparte de la ley. Ahora, ¿hay algo malo en la ley? Ya hace unos domingos vimos. No hay nada malo en la ley, es la ley de Dios. Es buena, es justa, es santa la ley de Dios.
El problema está en nosotros. Es débil por causa de nuestra carne, que no la podemos cumplir y no la queremos cumplir. El estándar que Dios exige es perfección. Dijo Jesús allá en Mateo 5:48, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y solamente un soberbio puede llegar a decir, lo estoy cumpliendo a todos los mandamientos, estoy 10 puntos por ahora. Un soberbio como el joven rico, que dijo, todo lo he guardado desde mi juventud, pero enseguida el Señor demostró que no era así. No hay nadie que pueda guardar la ley de Dios. En Santiago capítulo 2, verso 10 dice, el que guarda todos los mandamientos pero ofende en un punto se hace culpable de todos. Nosotros cuando salimos a predicar muchas veces, sabiendo lo que dice Romanos capítulo 2, verso 15, que la ley de Dios está grabada en las conciencias o en los corazones de las personas, comenzamos a hablar con las personas y mostrarles que son pecadoras, diciéndole, ¿alguna vez mentiste? ¿Alguna vez robaste? ¿Alguna vez cometiste adulterio? ¿Siempre honraste a tu padre y a tu madre? Y vamos explicando qué significa cada una de esas cosas. Sabemos que desobedecieron, sabemos que lo quebrantaron. Lo que queremos es hacer lo que la ley busca hacer, como un espejo, mostrar, mirá, no la podés cumplir. Es la ley de Dios, es justa, santa, es perfecta, pero vos no sos perfecto y no la podés cumplir, por tanto la ley te condena, te dice culpable, culpable, culpable. Es más, la Biblia dice que si alguien depende de la ley para recibir la justificación, esa persona está perdida. En Gálatas capítulo 3, en el verso 10, Pablo dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo el que permanece en todas el que no permanece, en todas las cosas escritas, maldito el que no permanece en todas las cosas escritas, cumpliendo al pie de la letra, maldito, nadie puede cumplir. El apóstol Pablo se dio cuenta de esto, en un momento de su vida se dio cuenta, y él escribe a los filipenses allá en el capítulo 3, y él comienza a dar su currículum diciendo, miren, yo era hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, circuncidado al 8º día, después habla en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, en cuanto a todo lo externo, irreprensible. Si había alguno que la cumplía a la ley externamente, ese era yo. Pero cuando Pablo se da cuenta que en realidad el problema está en lo más profundo de su corazón y que en realidad no la puede cumplir de manera perfecta a la ley, entonces él dice, aún más, yo estimo como pérdida, el 7, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que procede de Dios. ¿Ven? No la justicia de la ley, porque Pablo quería obtener justicia de la ley. Y dice, todo eso ahora es basura, es estiércol. Y yo ahora quiero la justicia que procede de Dios, no la que procede de mí. Entonces, la ley lo que hace no es salvar, la ley lo que hace es condenar, como un espejo, ya dijimos, o como una tomografía, ¿no? Porque a veces las personas no se dan cuenta del gran problema que tienen hasta que se le hace una tomografía y después ven, wow, es profundo lo que tengo. La ley busca hacer eso. No está en la superficie tu pecado, es bien profundo, es de raíz. Se necesita una cirugía, un cambio de corazón. Y la justicia no está en usted, no está en lo que usted puede hacer, no está en su esfuerzo, es aparte de las obras de la ley. Aparte de las obras de la ley se habla judíos, aparte de ceremonias, rituales, mandamientos. No es por eso la justificación que Dios da, no es porque cumplas esas cosas. En el caso de los gentiles no es porque intentes ser moralmente bueno, porque no podés, es aparte de eso.
Es entenderlo como aquel publicano que decía, sé propicio de mí, Señor, sé propicio de mí. No está en mí el ser justo, y el contraste con el fariseo, que creía que sí, él estaba siendo justificado por lo que él hacía, porque diezmaba, porque oraba. Yo me estoy justificando a mí mismo, me estoy ganando el cielo. Esa parte de las obras de la ley. Si alguien entre nosotros está pensando que es salvo o que Dios lo justifica, lo ha justificado porque usted está haciendo cosas para el agrado de Dios, usted está confiando de manera errónea. La justificación que Dios da es aparte del esfuerzo humano, aparte de las obras, no es por obras, para que nadie se gloríe. La justicia que Dios provee no solo es aparte de la ley, sino ahí en el verso 21 también vemos que la justicia divina que Dios provee no es algo nuevo en el Nuevo Testamento. Observen verso 21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, y luego dice, atestiguada por la ley y los profetas. O sea, la justicia que Dios provee no es un invento de Pablo, no es algo nuevo en el Nuevo Testamento. No se trata de que Dios en el Antiguo Testamento justificaba de una forma y ahora justifica de otra. Aunque la justicia no se recibe por la ley, es aparte de la ley, acá dice que la ley atestigua de la justicia que Dios provee. Como que la ley está diciendo, no soy yo el que justifica, no soy yo. Pero yo, la ley, te puedo llevar al que justifica. Dice en Gálatas capítulo 3, verso 24, que la ley es como un ayo, como un instructor. Imagínense, ustedes que se van a trabajar y dejan a un instructor o a una niñera en su casa para que cuiden al niño, y en tal hora del día tiene que agarrar al niño, tomarlo de la mano y llevarlo a la escuela y dejarlo en la escuela para que entre en la escuela, asegurarse de que eso pase. Bueno, la ley hace eso. La ley no salva, pero la ley te muestra, sos un pecador, no lo cumplís, culpable, culpable, culpable. Y es como que nos va dando piñas, ¿no? Cuando el Espíritu Santo va obrando y nos deja humillado. Y cuando nos deja humillado le decimos, y entonces nos va guiando al que realmente justifica. No soy yo, es Cristo el que te puede justificar. Y acá la Biblia dice que esto que Dios hace, que justifica, no es algo nuevo, ya estaba atestiguado en la ley y en los profetas. La idea de atestiguar estaba testificado, o estaba escrito, estaba declarado en la ley y en los profetas. Ahí nomás en el capítulo 1, en el verso 2 de esta carta, Pablo dice, o vamos a leer el verso 1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de los profetas en las Santas Escrituras. Pablo dice, yo fui apartado para el Evangelio de Dios. ¿Qué Evangelio? ¿El nuevo? No, el Evangelio que ya estaba anunciado y atestiguado en el Antiguo Testamento. Eso es lo que dice. Recién leíamos Isaías 53, escrito 700 años antes. ¿Y a quién apunta? A Cristo, a Cristo. Todo apuntaba a Cristo. Hacia adelante, de Génesis 3:15, el Señor habla de que de la simiente de la mujer va a nacer un hombre que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Después, en capítulo 12, Dios toma a Abraham y dice que de Abraham va a ser una gran nación y que en Abraham serán benditas todas las naciones, porque de esa gran nación que comienza a formarse Israel va a venir el descendiente. Después en Éxodo, Dios los saca de Egipto y los lleva a la tierra prometida y luego antes de ir a la tierra prometida les da instrucciones para el tabernáculo, ofrendas. Todas esas ofrendas, todos esos sacrificios que nosotros conocemos, apuntaban
Ya en el Éxodo, en la Pascua, cuando se sacrificó el animalito y se tomó la sangre y se pintó el dintel de las puertas para que el ángel de Jehová pasara por arriba de todos aquellos hogares donde estaba pintado con sangre, ya estaba de alguna manera apuntando. Y luego todos los sacrificios. Y luego se cierra el Nuevo Testamento y hay 400 años sin profeta. Y luego viene el profeta Juan el Bautista y cuando ve a Cristo dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios del que habla el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo se salvaban antes? ¿Cómo eran justificadas las personas? De la misma manera. Es más, acá en el capítulo 4 se nos habla de Abraham que creyó por la fe. Está en el Antiguo Testamento, en Génesis 15, creyó por la fe. Y está mostrando de la misma manera que se creyó siempre. O que una persona llega a ser justificada por la fe. Jesús les dijo a los religiosos en Juan 5:39, porque no le creían, porque procuraban matarlo, y les dijo: escudriñen las Escrituras. En ese momento, cuando él dice estas palabras, no estaba escrito el Nuevo Testamento. Entonces, escudriñen las Escrituras, escudriñen el Antiguo Testamento, porque ustedes creen que ahí hay vida eterna, y ellas hablan de mí. Ahí van a encontrar la salvación. A los discípulos, en Lucas 24, después de resucitado, el Señor se les pone al lado, los discípulos de Maús, ¿se acuerdan? Y le dice: oh, insensatos y tardos de corazón para entender todas las cosas que está escrita. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. Y luego dice que le abre el entendimiento y ellos entienden. Y le dice: ¿no era necesario que el Hijo del Hombre padeciera estas cosas? ¿No estaba escrito ya en la ley, en los salmos y en los profetas? ¿No estaba escrito en el Antiguo Testamento? O sea, lo que pasó, ustedes no lo entendieron, pero estaba escrito. Estaba atestiguada. Entonces, alguien que leía Isaías 53 en aquel tiempo y miraba hacia adelante podía entender y llegar a ser salvo. De la misma manera que ese etíope que iba leyendo el rollo y que Felipe se le pone al lado y va leyendo Isaías 53 y le dice: ¿entiendes? No, si nadie me lo explica. Y Felipe se lo explica y entiende y le cae la ficha. Y dice: habla de Cristo. De antes miraba hacia adelante al que iba a venir y morir. Una vez que pasó se mira hacia atrás. Pero el Antiguo Testamento, las personas eran justificadas de la misma manera que nosotros somos justificados, mirando hacia atrás, con mucha más luz nosotros, obviamente. La justicia que Dios provee es aparte de la ley, no es un mensaje nuevo, pero también vemos ahí que la justicia divina que Dios provee es por medio de la fe en Jesucristo. Noten verso 22. Dice: es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. La justicia de Dios, ya habló de la justicia de Dios en el verso 21, y otra vez para enfatizar la justicia de Dios, no la justicia del hombre. O sea, no está en mí, no está en mí, está en Dios la justicia que necesito. Y es una justicia que no se merece, ni se alcanza por mérito humano. Noten ahí dice: se recibe por medio de la fe. Dios me imputa justicia, su justicia, Dios me la imputa por medio de la fe. Eso es lo que dice acá el versículo. Y noten que dice: por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Eso es muy importante. Muchas personas en las iglesias, y a veces cuando salimos a predicar el Evangelio, hablan de la fe y que tienen mucha fe. Yo tengo mucha fe en Dios. Tengo fe en Dios así como de manera general, y aún pueden llegar a decir: yo tengo fe en Jesús. Pero eso no significa que sean salvos, que hayan sido justificados. Y cuando hablan de yo tengo fe, todo el énfasis está en la fe, pero acá el énfasis está en el objeto de la fe. No en la fe, sino en el objeto de la fe. Sea mucho, sea poco, ¿en quién pones la fe? Ese es el punto acá. Alguien puede creerse justificado por causa de la fe, pero acá dice que la fe no es la causa, es el medio.
Dios me justificó a mí porque yo tengo fe. Yo tengo mucha fe. Él sabe que yo tengo mucha fe. Y creer de esa manera, si le prestamos atención, estamos pensando que somos justificados por causa de la fe. Dios ve la fe que yo tengo y entonces soy justificado. Y acá dice que es por medio de la fe. Martín Lutero dice, si la fe no está desprovista de todas, incluso de las más pequeñas obras, no justifica. De hecho, ni siquiera es fe. O sea, el énfasis, otra vez, hermanos, está en el objeto en el que se coloca la fe. Y para que esté en el objeto en el que uno coloca la fe para recibir esa justificación, implica entender el Evangelio. O sea, yo no puedo colocar fe en Cristo para ser justificado si no entiendo el Evangelio. O sea, implica entender el Evangelio. Por eso en Romanos 10, Pablo va a decir, ¿cómo oirán o cómo invocarán a aquel de quien no han oído? Imposible, tienen que oír. ¿Y cómo irán en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? O sea, para invocarlo, tienen que oír, tienen que creer. Implica que tienen que escuchar el Evangelio. ¿Cómo alguien va a ser salvo si no escucha el Evangelio? Si no entiende el Evangelio. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces hay que escuchar el Evangelio. Nadie puede ser salvo en un vacío. Por más que diga, yo tengo fe en Dios, en Jesucristo, sí, también tengo fe en Jesucristo. Usted le pregunta a un católico si tiene fe en Jesucristo y le va a responder que sí. Y luego le va a preguntar, si usted se muere y va al cielo, y Dios lo espera a la puerta del cielo, ¿qué le contesta a Dios? ¿Por qué lo tengo que dejar entrar al cielo? Y va a empezar a decir obras. Su fe está puesta en las obras, no en Jesús, ¿se dan cuenta? Debo entender entonces que no soy perfecto. Yo no soy perfecto. El único perfecto es Dios. Y Dios se humanó en la persona de Jesucristo. Y Jesucristo fue el único que cumplió toda la ley. El único que de manera perfecta, cada instante, cada segundo de su vida, amó con toda su mente, corazón y alma a Dios el Padre y al prójimo, continuamente, 100%, siempre. Por eso Él califica para ser mi sustituto, para ir a la cruz y morir en mi lugar, el justo por los injustos. Y entonces cuando yo entiendo que Él fue mi sustituto, que Él cargó mis pecados, que Él murió por mí y que resucitó al tercer día, entonces ahora entiendo que la salvación está en Él. Entonces ahora sí pongo mi fe en eso que entendí, en la obra y en la persona de Jesucristo, nada más, aparte de la ley, aparte de esfuerzo humano, en su obra y en su persona. ¿Por qué vas al cielo, Diego? Porque Cristo es mi Señor y mi Salvador. Él pagó mi deuda. Y yo, por medio de la fe, Dios me justificó. De la fe en Jesús. Esta fe, obviamente, involucra todo nuestro ser, involucra el intelecto. Yo tengo que entender el Evangelio. Involucra mis emociones. Cuando yo entiendo que soy un pecador, cuando yo entiendo lo que Cristo hizo, mis emociones son afectadas. Cuando entiendo que ofendí a Dios, contra ti solo he pecado, mis emociones son afectadas. Me duele haber ofendido a Dios. Y hay una mezcla de emociones porque también me gozo en que, aún siendo lo que soy, Cristo murió por mí. Y entonces mi voluntad, arrepiéntete y cree en el Evangelio, y me arrepiento y creo, todo mi ser está involucrado. Y cuando alguien es salvo por medio de la fe en Jesucristo, eso será notable. Porque antes de ser salvo es esclavo del pecado. Y una vez que es salvo, ahora es esclavo de Cristo. Es esclavo de Cristo. Cualquiera que esté intentando entonces ir al cielo aparte de Jesús o creyendo en Jesús más
obras, está creyendo un evangelio diferente. Y la Biblia dice que el que predica un evangelio así sea anatema, sea maldito. Es por Cristo, nada más. Es por Cristo, por lo que hizo Cristo. Entonces la justicia divina que Dios provee, esa parte de la ley, no es un mensaje nuevo, es por fe, pero también la justicia divina que Dios provee está disponible para toda persona. Observen al final del verso 22 y verso 23. Dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, eso ya lo explicamos, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces, ¿para quién? ¿Quién puede recibir esa justicia? Todo hombre. Cuando digo todo hombre, estoy hablando de la raza humana, hombre y mujer. ¿Sí? No hace falta que diga hombres, mujeres, todos, todas. ¿Entendemos? No hay distinción, no importa religión, no importa si es judío, si es gentil, si es ladrón, si es moral, si es mormón, si es testigo de Jehová, si es musulmán. Todos están bajo la misma condenación y tienen la misma necesidad. Y la justicia de Dios que Dios provee es para cualquiera de esas personas que se arrepiente y por medio de la fe cree en el Evangelio de Jesucristo. Y cuando nosotros miramos esa frasecita, porque no hay distinción, y entendemos lo que viene diciendo, que la justificación que Dios da, la justicia de Dios es aparte de las obras de la ley, es aparte de las obras de la ley. O sea, yo no sumo punto por esfuerzo humano. Entonces no hay mejores y peores, porque nadie suma punto por obras. Estamos todos al horno. Todos. Estamos iguales. Por cuanto todos pecaron, dice, y no alcanzan la gloria de Dios. Noten la universalidad ahí del pecado. Todos pecaron, todos erraron al blanco, todos. Ya en capítulo 1, verso 18 al 3:20, todos, la ira de Dios está sobre todos. Observe capítulo 3, verso 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos. No hay distinción. Todos quedaron cortos. Todos quedan excluidos de la presencia de Dios. Eso es lo que significa cuando dice no alcanzan la gloria de Dios. Todos quedan cortos. El pecado separa al hombre de Dios. Dios es santo, nosotros somos pecadores. Nuestros pecados hicieron división entre nosotros y Dios, dice Isaías 59. Ahora, desde la perspectiva del hombre, sí hay distinción. Desde la perspectiva del hombre uno puede pensar, y mirar a otros como ese fariseo que se creía mejor que el publicano. Y aún nosotros podemos considerarnos mejores que otros, comparándonos con otros hombres. Pero el requisito, vuelvo a decir, para estar en la presencia de Dios es ser perfecto. Y cuando el estándar que ponemos es el que establece la Biblia, no hay distinción. Un comentarista, Handred Moule, expresa esta porción de esta manera, escuchen. Él dice así, la prostituta, el mentiroso, el asesino, están privados de ella, de la justicia de Dios. Están privados de la gloria de Dios, pero también tú. Tal vez ellos están en el fondo de una mina y tú en la cresta de los Alpes, pero estás tan lejos como ellos de poder tocar las estrellas. No hay distinción. Todos estamos perdidos. Tal vez algunos
por la gracia común de Dios, no caemos tan bajo como tal vez prostitutas, ladrones, etcétera, etcétera. Pero tenemos el mismo potencial en nuestro corazón para hacer y practicar esos mismos pecados. Todos estamos igual de perdidos, todos. Así que no piense usted que no necesita ser justificado. No piense que no necesita ser justificado porque se compara con otras personas. El punto es Dios. Su pecado le descalifica a usted. Y si usted ya ha recibido la justicia, usted debe saber que fue mucho lo que se le perdonó. Cuando uno no entiende esta verdad, yo me acuerdo en una oportunidad, era nuevo en la fe, y vino un muchacho a dar testimonio, se llamaba Fernando Soriano, y él contó su testimonio. Tenía HIV, se le había contagiado por su mala vida pasada, y me contó todo su testimonio a mí, primero personalmente, barra brava independiente, todo un tremendo, cómo se contagió, me contó todo. Y a lo último me dijo, pero Dios me libró de todo esto. Ya no soy esclavo del pecado, soy esclavo de Cristo. Y yo lo veía con pasión, predicando, hasta el día de hoy predica el Evangelio. Y yo lo miraba y decía, claro, se le perdonó mucho, por eso vive así. ¿Cómo me hubiese gustado en mi mente haber caído más bajo para? A todos se nos perdonó mucho, a todos se nos perdonó mucho. Todos estamos a años luz de la justicia de Dios. Nuestro pecado es tan terrible, tan asqueroso, que tiene que ser pagado una eternidad en el infierno. O sea que es grave mi pecado. Es grave mi pecado. Mucho se me perdonó. La justicia divina que Dios provee, esa parte de la ley, no es un nuevo mensaje. Se recibe por fe. Es para todos. O está disponible para todos. Pero también vemos acá en el verso 24 que la justicia divina que Dios provee es por gracia de Dios. Noten ahí, verso 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Siendo justificado, la idea es siendo declarados justos. ¿Quiénes siendo justificados? ¿Quiénes son declarados justos? Los todos de los versículos anteriores. Todos los que creen, porque todos pecaron. Esos están siendo justificados, son declarados justos. Esa es la idea. Es un verbo pasivo, es algo que no que yo hago, que me hacen a mí. Dios me declara justo. Un teólogo, Grudem, dice lo siguiente, hablando de esta palabra justificado. Es un acto legal instantáneo de Dios en el cual Él considera perdonados nuestros pecados y que la justicia de Cristo es nuestra y nos declara justos ante sus ojos. Me declara justo ante sus ojos. Es importante entender esto también. Es importante que es diferente a otras doctrinas, porque el Evangelio es como un diamante con muchas facetas. Ahora estamos hablando de la justificación. Pensemos en la regeneración, es otra cosa, que ocurre cuando Dios me salva. Pero podemos imaginarnos la regeneración como un cirujano haciendo una cirugía y cambiándome el corazón. Pero acá, para ser justificado, me tengo que imaginar en la sala un juez declarándome justo, no cambiándome el corazón. Tengo que entender esto, que cuando Dios me justifica, me declara justo, no me hace justo. Y es importante entender esto, porque se ha enseñado, conozco de un hombre que ha descubierto supuestamente la doctrina de la justificación y ha enseñado a mucha gente que cuando Dios te salva, te hace justo y ya sos justo. Por lo tanto, si sos justo ya no pecás. Y cuando pecás, ¿quién peca? La carne, no le hagas caso, no sos vos. Vos sos justo. Pero acá la Biblia no enseña que Dios te hace justo, te declara justo, pero en la práctica no sos justo. Seguimos pecando, ¿verdad? Y estamos en un proceso de santificación. Podemos decir que estamos la justicia en el sentido de práctica. Sí, estamos creciendo
en esa justicia. Pero el texto está hablando que Dios nos declara justo, porque nos imputa una justicia que no es nuestra, pero seguimos luchando con el pecado. ¿Quién peca cuando peca? Yo. Y me arrepiento y le pido al Señor que me ayude y que su Espíritu me ayude a crecer en santidad. Dios no me hace inocente. Dios me declara justo. Es un trueque. Mis pecados van a Cristo y la justicia que Cristo consiguió se me imputa a mí y Dios me declara justo por los méritos de Cristo. Y dice ahí que somos justificados y luego dice gratuitamente por su gracia. Gratuitamente por su gracia, como que parece redundante acá, porque podría haber dicho, somos justificados gratuitamente o somos justificados por gracia, pero dice gratuitamente por gracia, como para enfatizar que no la merecíamos, que se nos otorga, que es un regalo de parte de Dios. Ahora esta gracia que se nos entrega aquí gratuitamente, que no nos cuesta a nosotros, porque la recibimos, sí le costó mucho a nuestro Señor. Le costó mucho al Padre, que tuvo que entregar a su Hijo. Dice ahí que esta justificación es gratuitamente por gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención se usa para hablar del rescate, del pago, y nosotros sabemos que ese rescate, ese pago, se llevó a cabo en la cruz. Entonces sí que le costó a Dios. Fue muchísimo lo que le costó para que nosotros la recibamos por gracia. Se utilizaba esta palabra para hablar del pago de un rescate para liberar a un prisionero de captores. Vieron que a veces estaban de moda los secuestros y pedían un rescate, el precio para dejar libre, o para liberar o para dejar en libertad a un esclavo y pagarle al amo. La muerte de Cristo fue el rescate pagado para hacer posible mi liberación, para que yo sea libre de la esclavitud del pecado y para que ahora sea libre. ¿Y de qué manera soy libre? Siendo esclavo de Cristo, de esa manera soy libre. Y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y una aclaración, ese pago, ese rescate que Dios hace, no se lo hace a Satanás. ¿A quién se lo hace? Bueno, la respuesta puede estar en el verso 25. ¿Quién estableció la pena por el pecado? Dios. ¿Y quién exige que haya muerte por el pecado? Dios. ¿Y quién provee la muerte de un sustituto para pagar lo establecido? Dios. Mateo 20, 28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para eso vino Cristo. Dentro de poco vamos a celebrar la Navidad. ¿Para qué vino Cristo? Acá dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, para pagar el precio. En 1 Pedro 1,18, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. El rescate que pagó Cristo deja libre a cualquier pecador que venga a Él, a cualquier pecador. En 1 Corintios capítulo 6, en el verso 9, dice que los injustos no van a heredar el reino de Dios. Y comienza a nombrar a los injustos. Y comienza a nombrar inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, los avaros, borrachos, los difamadores, los estafadores. Bueno, toda esta clase de gente que practican esos pecados no heredarán el reino de Dios. Y dice Pablo, y esto erais algunos de ustedes. Entre los corintios había personas que habían salido de ahí, que habían entendido
su realidad, y que no podían hacer nada para ser salvos, que Dios lo hizo en la persona de Cristo. Y arrepentidos vinieron con fe al Señor, y Dios los hizo libres y los justificó. Homosexuales, afeminados, borrachos, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, dice la Biblia, ¿no? La justicia divina que Dios provee, esa parte de la ley, no es un nuevo mensaje, se recibe por fe, está disponible para todos, es por gracia. Y en último lugar vemos, versos 25 y 26, la justicia divina que Dios provee quedó satisfecha en Cristo y exalta la justicia de Dios. Dice ahí, a quien Dios exhibió públicamente, en el Monte Calvario, Dios exhibió a su Hijo. Cuando dice Dios exhibió públicamente, nos está diciendo que Dios puso a su Hijo en la cruz. No los romanos, no los judíos. Obviamente usó la maldad de ellos, pero soberanamente Dios puso a su Hijo en la cruz. Leímos en Isaías 53, el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de nosotros. Isaías 53:10, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Romanos 8:32, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios exhibió públicamente, Dios puso al Hijo en la cruz y lo puso, dice acá, como propiciación. ¿Qué es esto de propiciación? La idea de propiciación es aplacar la ira, satisfacer. Porque Dios está irado contra el pecador todos los días, dice. ¿Cómo que Dios tiene ira? Bueno, Dios es un Dios de amor, eso no nos cuesta entender, pero también es un Dios que tiene ira. Y la ira de Dios es la reacción inevitable de un Dios santo, que no puede ver el pecado, que es muy limpio de ojo. Dios reacciona con santa ira. El pecado es la contradicción de la perfección de Dios. Y Dios no puede menos que sentir rechazo al pecado. Entonces, cuando se habla de propiciación acá, que Dios puso como propiciación, presupone aplacamiento de ira. Dios está irado y pone a su Hijo en la cruz para derramar su ira contra su propio Hijo, que estaba cumpliendo como sustituto nuestro, estaba yendo en mi lugar, cargando mis pecados. Y el Padre trata al Hijo como si vivió mi vida y lo castiga y derrama toda su ira sobre él. La Biblia nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y unos 20 versículos más adelante dice, el que no cree, la ira de Dios permanece sobre él. Dios está irado contra el pecador. Ese pecador tiene que venir a refugiarse en Cristo para que la ira de Dios ya no esté sobre él, porque ya cayó sobre su propio Hijo. En el paganismo, en la Biblia y aún en religiones en la actualidad, personas buscan aplacar la ira de dioses. Y en el Antiguo Testamento leemos que personas aún entregaban sus hijos para aplacar la ira de dioses. Pero acá se nos explica que nosotros no podemos hacer nada para aplacar la ira de Dios, porque esa parte de la ley, esa parte de esfuerzo humano, yo no puedo entregar nada para aplacar la ira de Dios. ¿Quién es el único que puede aplacar su ira? Dios mismo. Y Él lo hace, dando a su Hijo, quien viene de buena gana, para ir a la cruz del Calvario. Y entonces la ira de Dios cae sobre su propio Hijo, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Cuando habla de sangre, no está hablando de líquido, está hablando de la muerte violenta que Cristo sufrió en la cruz.
Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, una vez al año entraba el sumo sacerdote a ofrecer el sacrificio por él, por su familia y por todo el pueblo, en el lugar santísimo, y esa sangre era derramada sobre la tapa del arca, y la tapa del arca era llamada el propiciatorio. Y adentro del arca estaba la ley, esa ley que el hombre quebrantó, y simbólicamente la ira de Dios era apaciguada por esa sangre de un animal. Pero eso apuntaba al que iba a venir y que ya no iba a ser la tapa del arca, iba a ser su propio hijo. Iba a derramar la sangre y él mismo iba a recibir la ira de su Padre para hacer posible nuestra justificación. Y dice que esto lo hizo como demostración de justicia, de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Como vimos, anteriormente se sacrificaba un animalito y al año que viene había que hacer de nuevo el mismo trabajo y al otro año de nuevo, porque todo eso, si bien era por fe, se tenía que hacer apuntando a el Cordero de Dios, porque el animalito, nadie es salvo por los animales. Porque necesitamos un sustituto que no sea animal, que sea un humano como nosotros. Y Dios tuvo tolerancia, Dios tuvo paciencia, Dios retrasó el castigo, esperó, porque sabía, porque ya era el plan, hasta que llegó el Hijo. Y cuando el Hijo murió, todos aquellos pecados que estaban cubiertos simbólicamente fueron retirados, porque Cristo murió y el velo fue rasgado de arriba a abajo. Dios es un Dios paciente. Cristo ya murió, Cristo ya resucitó y dice Romanos capítulo 2, verso 4 y verso 5, que en su tolerancia, en su paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Dios tiene paciencia, Dios está tolerando, pero no porque Dios le hace la vista gorda al pecado, sino porque Dios ahora, que ya mandó a su Hijo, que ya hizo lo que tenía que hacer, ahora está teniendo paciencia para aquellos que todavía no se arrepienten, porque quiere que vengas a Él, quiere que vengas a Él. Y dice que Dios hizo esto, ahí verso 25, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, como vimos recién, a fin de que Él sea el justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. O sea, Dios demuestra su justicia perfecta, derramando su perfecto juicio que todos los pecadores merecemos en su Hijo, para que el pecador pueda ser declarado justo al creer. ¿Se acuerdan que comenzamos haciendo una pregunta? ¿Cómo un Dios justo puede justificar a impíos y conservar su justicia? Espero que se haya respondido. Espero que se haya respondido. El pecado exige castigo y Dios no rebajó su estándar. Lo mismo que Él exige castigo, Él castigó a su propio Hijo para hacer posible mi justificación. Al que no conoció pecado, dice la Biblia, Jesús, por nosotros, puede poner su nombre, por Diego, lo hizo pecado, lo trató como un pecador, para que su justicia sea aplicada a nosotros. Jesús dijo, consumado es, pagué todo la cuenta de Diego. Entonces, de esa manera, Dios es el justo y Dios es el que justifica. Pero dice que Dios es el justo y Dios es el que justifica, pero noten cómo termina, al que tiene fe en Jesús. Entender solo no te salva. Fe en Jesús, en la obra y en la persona de Jesús. El que no tiene fe en Jesús, como dijimos recién, la ira de Dios permanece sobre él. Y si hoy morís, vas al infierno, porque tu pecado lo pagás en el infierno, o vienes a Cristo y quedas saldado porque Cristo lo pagó por vos. De una u otra manera, el pecado siempre es juzgado. En Cristo ya fue,
o en el infierno. Y de esta manera ningún pecado queda sin ser juzgado. Pero para ya terminar, esto que estamos leyendo nosotros es la carta de Pablo a una iglesia. Noten que en el capítulo 1, en el verso 15, Pablo dice: así que por mi parte ansioso estoy de anunciar, ¿qué cosa? El Evangelio a ustedes. ¿Pero qué? ¿El Evangelio no es para los inconversos? Pablo le escribe una carta a una iglesia para anunciarles el Evangelio, para explicarle el Evangelio. Y ustedes saben que Romano está dividido en dos: la parte doctrinal, que va del capítulo 1 hasta el capítulo 11 al final, y capítulo 12 la parte práctica. Noten cómo termina Pablo el capítulo 11, diciendo: oh, profundidades de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿A quién llegó a hacer su consejo? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria. Amén. ¿Y cómo empieza el capítulo 12? Por consiguiente, hermanos, ¿ve que le escribe hermanos? Os ruego por las misericordias de Dios, lo que explicamos, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Y no adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación. O sea, Pablo les explica el Evangelio a la iglesia, porque el Evangelio tiene el poder de santificar, de hacernos entender mejor lo que Dios hizo por nosotros. Pablo lo entendía y Pablo dice cosas como esta, 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 1:15, a mí que soy el primero de los pecadores. Y uno dice, pará, Pablo, ¿para tanto? ¿El primero de los pecadores? Todos nos tenemos que ver de esa manera. Porque yo no merecía. Y Pablo está entendiendo lo que él era y que no merecía. Y Dios por gracia lo salvó. Como que Pablo está diciendo, wow, qué tremendo el Evangelio. Pensar en el Evangelio nos vivifica, nos tiene que llenar de gratitud, nos tiene que movilizar a vivir para aquel que hizo tremendo sacrificio por nosotros. Y observen verso 27 cómo continúa. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Dónde está la jactancia? ¿Hay algo que nos podamos jactar porque somos salvos, porque somos justificados? Bueno, yo tengo fe, puede decir alguien. Nosotros sabemos que aún la fe Dios la pone. Pero la fe tampoco es un mérito en el sentido de... La idea de la fe es, entiendo mi condición. Entiendo que estoy en bancarrota, entiendo que soy como un pordiosero y mi fe es estirar la mano para recibir la justificación. Eso es fe. ¿Hay algún mérito? No hay ningún mérito. Entonces, que el Señor nos ayude a ser humildes y a vivir en agradecimiento, viviendo el Evangelio, asombrándonos del Evangelio, proclamando el Evangelio. Porque eso es lo que Pablo quiso hacer. Y nosotros crecemos y maduramos y somos mejores cristianos cuando más profundizamos y mejor entendemos el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio no es solo para los inconversos, el Evangelio es para todos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por recordarnos una vez más el Evangelio. Gracias, Señor, por ese plan precioso que no se le puede ocurrir a ningún ser humano, Dios.
Gracias porque sin bajar el estándar, Señor, tú, Señor, nos concede justicia a todo el que la necesite, que viene arrepentido a ti, en la persona de Cristo, entendiendo el Evangelio. Tú provees esa justicia y tú sigues siendo justo porque el pecado fue castigado en la persona de Cristo. Gracias, Dios, te damos. Ayúdanos a valorar la salvación, ayúdanos a meditar en el Evangelio. Ayúdanos, Dios, a aprovechar aún estos tiempos de Navidad para explicar el por qué tuvo que nacer Jesús. Señor, ayúdanos a vivir para tu gloria, que esta verdad nos apremie, y a vivir para ti y a vivir para otros, porque eso es lo que tú quieres. Amarte con todo nuestro corazón, mente y alma, de la mejor manera que podamos, y a nuestro prójimo como nosotros mismos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.